3, 2. Hola, buenas tardes. Estamos aquí esta tarde con Lorena y con Paquita para presentar sus respectivos libros y que nos cuenten un poquito sobre el tema, ¿no? De Lorena he estado mirando un poquito lo que se decía de ti, Lorena. Es nacida en Barcelona, es una apasionada de las letras desde que leyó su primer libro, siempre atraída por la fantasía, el drama, la acción, y las mejores novelas son aquellas que salen del corazón. Escribes un estilo diferente de tus novelas. Sí. También te sientes actriz, guionista y directora de cada una de tus obras. Eres una profesional sexóloga, terapeuta y escritora, que estás en Calafell, y además de tener muchas aficiones, se dedica a compartir información, reseñas y consejos sobre sexualidad en YouTube desde 2017. Y también se dedica a asesorar y a hacer talleres. Cositas que me han gustado de ti. Ella dice: adoro compartir conocimientos, debatir y hablar en general, y como la forma más sencilla de hablar a distancia, en diferido, es con vídeos y letras. Soy una gran consumidora de contenido erótico y adoradora de la sexualidad humana. También me dedico a escribir novelas y relatos eróticos desde 2008. Además, he ayudado a muchas personas a lo largo de mi vida a crear sus propias fantasías sexuales. Así que pensé, ¿por qué no dedicarme a ello de forma profesional? Escribo desde que me alcanza la memoria. El día que no pueda escribir habré muerto por dentro, porque todos tenemos algo que contar. Esto es súper bonito. Y en tu libro, la introducción al sexo para autodidactas, tienes en la portada todo lo que necesitas saber antes de iniciarte en el sexo compartido. Es una guía y un manual para la vida sexual, divertida y placentera. Luego nos explicas el libro, el contenido, lo que tú quieras explicarnos. Y voy a hacer una introducción también de Paquita. El libro lo firmas como Francis Caro. Es el seudónimo que la autora Paquita Caparrós ha creado para escribir este libro que hoy nos presenta. Pero antes quiero presentarla porque he encontrado unas cosas que me gustan mucho. Paquita Caparrós López, poeta con clara influencia de los poetas andaluces. Mi poesía es clara, transparente como los amaneceres que viví en mis pueblos, allá por tierras de Levante almeriense, comprometida y social, impregnada de sal y aromas mediterráneos, mujer sencilla, pero de palabras serias cargadas de realidades. Es muy bonito esto, bonita. Desde que aprendí a juntar sílabas ya me gustaba crear historias. Le preguntan, ¿qué obra tuya fue la más desafiante de escribir y por qué? Con el último libro, Sexo a los 70 y más, dicen que he salido de mi zona de confort, porque toco temas que en algunas sociedades aún siguen considerándose tema tabú. ¿Cómo defines un final satisfactorio en tus obras? Me gustan los finales felices, donde el sentimiento del amor triunfe por encima de todo. En el libro, antes de comenzar, escribe: bendigo mis errores porque me hacen sabia y me perpetúan en la historia. La escritora cuenta con una edad suficiente para no dejar ningún pasaje de su vida, como los vividos por la sociedad que la han acompañado a lo largo de su vida. Recoge momentos decepcionantes para advertir a los lectores que muchos patrones se repiten en la sociedad y otros están en de rabiosa actualidad. Una obra que nos habla sobre el sexo a los 70. Este libro, El sexo a los 70 y más, es una enseñanza no solo de la práctica sexual, sino también de moral y cómo en décadas anteriores las mujeres eran reprimidas por sus maridos y familia a la hora de practicar tan magnífico deporte, si podemos llamar así al sexo. Es un libro muy ameno y fácil de leer. He tenido ocasión de hacerlo. La edad marca un ciclo de la vida y por ese motivo el libro de Francis invita a reflexionar sobre un tema que ha sido tabú para las generaciones que ahora alcanzamos los 60, 70 y más años. Ahora sí os dejo con las dos escritoras. Gracias. Gracias.
Buenas tardes, yo soy Lorena Jimeno, sexóloga y escritora. Estamos aquí, Paquita Caparrós y yo, para precisamente hablar de nuestros libros, pero también nos gustaría antes hablar un poquito sobre el tema que es el que tratamos hoy, el de que nunca es tarde para invertir o para educarte en sexualidad y disfrutar del sexo a tu manera y como quieras. Como ya nos ha hecho la regidora las breves presentaciones, la verdad es que es eso. Paquita, ¿hay algún mito de sexualidad que te ronde por la cabeza que quisieras compartir? A ver, yo mi principal preocupación, y es por la que me decidí a escribir este libro, bueno, os tengo que aclarar que Francis Calo es mi auténtico nombre, Francisca Caparrós López. Lo que pasa es que lo abrevié para que sonara más literario, porque me parecía que para ese título de este libro poner Paquita como que no era más casolano, ¿no? Y yo quería darle ya un estilo más literario a la obra y que trascendiera un poco más. A mí lo que me preocupa y me sigue preocupando es, por ejemplo, las mujeres de 70 y más que aún siguen aborreciendo la sexualidad o se niegan a tener relaciones sexuales, y yo pienso que es porque no han sido bien tratadas. Y si una mujer ha vivido una sexualidad sana, plena, afectiva, compartida, esta mujer llega a una edad, a todas las edades, 70, 80, yo creo que hasta que ya se le acaba la vida, y puede llegar teniendo sexo bueno, saludable y bueno, no voy a decir como cuando era joven, porque es imposible, porque la naturaleza ya nos va también mermando, pero se puede seguir teniendo sexualidad. Digo, mi preocupación es esta total, de que cuando no lo vives bien el sexo, acabas aborreciéndolo y acabas pensando que es algo que no deberías de hacer. Me he encontrado con muchas personas, muchas mujeres, que no quieren hablar de sexualidad. Y yo pienso, bueno, pues la habrán vivido mal, no la habrán tratado bien, porque no puedes negar un hecho que es que va intrínseco dentro de nuestra naturaleza. Tal como el apetito de comer, está el apetito sexual. Y esto me lo vas a decir tú más que eres la profesional, esa es la verdad. Sí, a ver, al fin y al cabo los seres humanos tenemos muchas necesidades, como estabas diciendo, y la sexualidad es una de ellas, pero es algo que nos pasa. Es decir, yo me especializo en deseo sexual, es decir, dentro del mundo de la sexología, pues hay personas que se dedican a ser terapeutas de forma general, pero en mi caso yo soy especialista en deseo sexual y fantasías. Y me encuentro muchas personas de diferentes edades, pero sobre todo mujeres que han perdido la apetencia por el sexo, han perdido ese deseo sexual. Y es como con la comida, es decir, hoy en día también vivimos una época en que la juventud a veces no tiene una buena relación con la comida. Pues con el sexo pasa lo mismo. Si no tenemos una buena relación con nuestra sexualidad, acabamos aborreciéndola, evitándola y acabamos pues perdiéndola por completo. Pero esto pasa a todas las edades, e incluso es eso que dicen, es que hoy en día es más fácil porque hay más libertad. Hay más libertad de puertas para afuera, pero de puertas para dentro seguimos repitiendo patrones de comportamiento que nos llevamos arrastrando muchísimos años. Esto lo he visto porque hablo con personas de muchas partes del mundo y me suelen decir esto de que no, es que en España vais mucho más adelantados, y digo yo, no es así. Es decir, todos tenemos esqueletos en los armarios, todos tenemos problemas, y aunque parezcamos un país súper progresista con una educación sexual maravillosa, que nos enfocamos en el disfrute, en el conocimiento y en el placer, desgraciadamente no podemos decir que nos dediquemos a esto ni desde casa ni desde las escuelas. Por eso personas como yo nos dedicamos en las redes sociales a impartir todo lo que pueden, y es eso. Hoy en día sigue habiendo muchísimos mitos sexuales, sigue habiendo chicas jóvenes que piensan que el squirt es la eyaculación femenina, o que si se ponen una copa menstrual no pueden orinar. No son solo conocimientos sexológicos que carecen, que faltan, ¿no? que carecemos de ellos, sino que también es de anatomía, es decir, que no sepas cómo
cómo funciona la anatomía de tu vulva, que es una parte de tu cuerpo. Es decir, así como le damos importancia a que haya conocimientos de muchas ramas diferentes desde edades tempranas para que luego esta juventud pueda escoger cuál será su profesión en el futuro, yo creo que la educación sexual debería estar, al menos considerando cómo es la sociedad de hoy en día, yo consideraría que se ofreciera desde las aulas, pero luego ya como la educación, que es la educación social viene desde casa, pues en el momento en el que ya tengamos una generación que esté bien educada, ya que se pueda dedicar a educar a su progenie, y luego entonces en las escuelas dedicarnos a temas más académicos. Y la verdad es que con eso en mente es como empecé con mis libros, es decir, tengo unos libros más así pequeñitos que son de prácticas, que son para el disfrute, es lo que digo, es decir, tengo 3 tipos de libros sobre sexualidad, los que son para el disfrute, los que son para las parejas y los que son para la educación. En este caso, este es para la educación, y sobre todo las personas que más nos los han comprado han sido madres, padres con adolescentes. ¿Por qué? Porque no saben cómo hablar con ellos sobre sexo, no saben qué enseñarles o qué necesitan saber. Entonces siempre me dicen, pues yo cojo este libro, lo dejo en la estantería de casa y veo cómo se va moviendo. Eso significa que lo van consultando. ¿Pero por qué? Porque desde pequeños no hemos establecido esa comunicación activa sobre sexualidad con la juventud, y luego cuando llega la adolescencia es como que queremos hablar de temas que hasta ahora han sido como tabú en casa y cuesta. Así que yo siempre animo a que, da igual la edad que tengas, te eduques, inviertas en tu sexualidad, porque invertirás en tu salud, invertirás en tu bienestar, y siempre, cuanto más información tengas, más te protegerás de cualquier bulo o falsedad que venga de cualquier otra parte, porque eso siempre lo digo, es decir, está demostrado que en países donde se ofrece educación sexual, la juventud empieza a tener sexo compartido más tarde y hay menos transmisiones de enfermedades. Hay menos transmisiones y además hay menos embarazos no deseados, porque no hace mentira que haya mujeres de 40 que se pasan años invirtiendo en su fertilidad y luego las adolescentes se quedan al menor descuido. Es así, es un hecho, pero bueno, siempre nos pasa, ¿no? Que queremos lo que no tenemos. Sí. Pero bueno. Pues mira, yo incido mucho en el libro, y una de las frases que digo al comienzo del libro es que la mayor ceguera de la humanidad es la ignorancia. La ignorancia es la mayor ceguera de la humanidad. Si eres ignorante, te está faltando mucha visión, la verdad. Y luego también incido muchísimo en esto, en consultar con los profesionales. Yo recomiendo siempre, si tienes problemas, al médico, pero no que te deriven a un especialista. Consulta siempre con el profesional, con el médico, pide ayuda, pero no te niegues, porque seguramente que va a haber alguien que te va a ayudar, que te va a asesorar, que te va a decir, te va a aconsejar y decir, ves esto, lo puedes hacer, esto no. Porque pasan cosas que por no ir a consultar a los profesionales, también te estás privando de poner solución a tu problema. Y luego también hay una cosa que yo también he incidido muchísimo, por ejemplo, en la higiene, eso sí. Soy una maniática del sexo, sí, higiene también, Y a veces un poco excesiva, ¿no? Porque digo, a nadie le gusta que se le eche un cerdo encima. Pues a ninguna mujer mayor le gusta que... Pero sí es verdad, yo incido muchísimo en la higiene, de verdad. ¿Por qué? Pues porque vengo de una generación donde he visto muchas cosas y he oído muchas cosas y las he vivido de cerca. Y entonces esto es lo que yo he querido transmitir. Por favor, que no os pase esto. A la gente joven que lo lee, pues que no os pase esto. Estoy de acuerdo de que la educación sexual tiene que empezar a hablarse ya en la familia. Porque una criatura que va al instituto y un profesor de historia o de matemáticas le tiene que hablar de sexualidad, para mí que no es. Se ha especializado en una cosa que no es. Tienen que llevar a los profesionales en el tema para que les eduquen. Van al instituto y ¿qué les enseñan? Nada más, la prevención. Al ponerse el condón y a ellas, pues mira la pastilla del día después. O ves que te receten la píldora o ves que te receten la del día después. No. Si esto hubiera una buena prevención y una buena educación y dentro de las aulas llevaran a profesionales que supieran explicar las cosas bien, la juventud no caería en estas cosas, creo yo, en estos problemas. Sí. Es decir, yo he estado dando talleres, de momento solo he ido a institutos privados.
privados, porque en los públicos cuesta más meterse, cuesta más que organizarse, sobre todo. Y me han llegado eso, es decir, la primera vez que iba a ir con adolescentes de 14 años, es que se van a reír de ti, van a pensarse que saben más que tú. Y la verdad es que no, me encontré con 3 aulas que eran completamente diferentes una de otras, pero eran personas hambrientas de conocimientos, llenas de preguntas y preguntas que es lo que digo, es decir, que a cualquier persona le puede parecer lo más tontas del mundo, pero yo siempre digo lo mismo, nadie nace sabiendo, todo el mundo tiene derecho a aprender y yo lo digo, es decir, yo no sé poner una lavadora porque soy una persona que necesita leerse los manuales de instrucciones para las cosas, pero es eso sí, no me han enseñado nunca cómo lo voy a saber. No te puedes reír de una persona que no sabe hacer un huevo frito, pues tampoco puedes reírte de una persona que no sabe cómo funciona la pastilla del día después, pero porque no se lo han enseñado, no han dicho, es que el DIU sirve para esto, la píldora esta diaria hace lo otro, la menstruación que tienes es falsa. Son un montón de conocimientos que no te los dicen, porque si no lo preguntas, desde los médicos no te van a estar enseñando el prospecto, porque al fin y al cabo se supone que tú lo tienes que leer. Yo me acuerdo aún de los anuncios de antes de los medicamentos, bueno, y aún, porque últimamente no veo mucho la tele, pero esto siempre los anuncios de los medicamentos, siempre lees el prospecto. Yo lo siempre lo digo lo mismo y con todo, es decir, te compres un juguete, te compres un electrodoméstico, te compres o cualquier medicamento, léelo y si tienes dudas, como dices tú, pregunta a profesionales que te sabrán asesorar. Y bueno, la verdad es que queríamos un poco atender a la participación y si había alguna pregunta por parte del público sobre sexualidad, y si nosotros pasamos un poco a experiencia literaria de cómo ha sido. Sí, yo es que la verdad siempre lo digo y lo digo a la gente joven y cuando presento este libro, que por suerte, mira, tengo novelas y relatos, pues sin embargo el libro del sexo a los 70 es el que más está saliendo y hablo mucho con la juventud, pero siempre incido en lo mismo, mira, el sexo tiene que ser afectivo, tiene que ser compartido y tiene que ser respetuoso. Si se sale de estas normas, yo creo que ya no es sexualidad, ya es otra historia. Pero cuando el sexo es compartido, es amable y es respetuoso, lo vives, lo disfrutas y oye, ¿por qué no? A cualquier edad se puede disfrutar. No hay límite. En una feria me dijo una parejita que se acercó, se llevó el libro para su abuelita. Me llevamos el libro para mi abuelita, porque mi abuelita tiene 80 años y mi abuelita todavía tiene sexo. Dijo, bueno, felicitada de mi parte, tu abuelita, es magnífico, ¿no? Bueno, vine a una presentación en la sala aquí en el Vendrell y un señor súper mayor, 80 años, me dijo que él todavía tenía orgasmos. Y le aplaudí, digo, ole por ti. ¿Por qué? Pues porque estás viviendo una sexualidad sana. Claro, y si la puedes compartir, mejor. Oye, ¿y si no la puedo compartir? También nos preguntamos. ¿Y si estoy sola? ¿Y si no la puedo compartir? Bueno, pero si es que la industria nos tiene... está llena de inventos. El autocuidado es primordial. La industria nos está ofreciendo cantidad de cosas para que podamos disfrutar la sexualidad, aunque estemos solas. Es que no debemos de privarnos, entre otras... porque se desconoce mucho, como profesional no lo vas a decir si estoy lo cierto, las ventajas del orgasmo, los beneficios del orgasmo, y se desconoce que un orgasmo tiene muchos beneficios, entre otros activa la circulación de la sangre, hace un barrido de toxinas, el ritmo cardíaco, o sea que decir, tengo un orgasmo, es beneficioso. Sin embargo, pues bueno, desconocimiento, sí, porque traemos colgada a nosotras una mochila de tabúes también. Porque a mi sociedad les ha tocado vivir todas las represiones habidas y por haber, pues no, desconocemos muchísimo y nunca nos hemos interesado siquiera por una literatura que nos pudiera orientar, documentar y ayudarnos. Y 70, sí, a los 70 y más, sí. Por eso quise hacer el libro. Para decir a las mujeres de 70 y más que por favor, que no se olviden, que no se abandonen.
que tenemos derecho, que no somos invisibles, que tenemos derecho a disfrutar de la sexualidad. Porque, bueno, es lo que dice, es un deporte maravilloso. Esto dentro luego me lo dijo una compañera, si se puede decir que sea uno de los mejores deportes. Y luego, yo os digo, esta vida solamente hay una, vamos a vivirla y vamos a disfrutarla. Es eso. Y si nos queréis preguntar alguna cosita, Lorena, que es la profesional aquí. Bueno, yo bueno, la gente que me ha visto en ferias, porque últimamente hemos estado en muchas ferias de libros, ya lo saben que yo voy, hoy no los he traído, pero voy con mis peluches, me calzo el pene de crochet al hombro y empiezo a soltar curiosidades y datos. Pero bueno, la verdad es que la gente ya tiene que estar un poco cansada de mi verborrea, pero bueno, al menos la gente se queda con las curiosidades y se va para casa con ellas, que al fin y al cabo a eso me dedico, es decir, desde que empecé en redes sociales, empecé a trabajar en mi forma de escribir y en mi discurso, es decir, yo veía de escribir novelas, en el momento en el que escribí, qué es lo que digo, es decir, si a mí me hubieran dicho que la sexología podía ser una carrera, a lo mejor en vez de irme para ser filóloga hispánica me hubiera ido directamente a la Facultad de Psicología cuando empecé la universidad, pero no me dijeron que existía esa opción. Esto que te hacía lo de la orientación académica, yo con 16 años ya escribía novela erótica y los profesores lo sabían, así que me podrían haber orientado hacia ese camino, pero no lo consideraron. Y es lo que, bueno, como decías tú, Paquita, que el orgasmo es beneficioso, pero es beneficioso en general porque está muy ligado a la felicidad. Es decir, por eso en los hospitales, sobre todo los infantiles, existen los payapupas y todos estos servicios, porque está demostrado, aunque aún no tengamos explicación científica de por qué, pero un cuerpo que está en un estado de felicidad o de bienestar mental tiene mejores defensas y tiene una forma de enfrentarse a lo que es la vida y el día a día mejor. Es decir, hay personas que se toman un paracetamol al día, pues a lo mejor sustituir el paracetamol al día, a no ser que esté recetado por el médico, por supuesto, por un orgasmo diario, pues a lo mejor ayuda también también hay personas que son más diurnas, hay personas que son de mediodía, también aviso que a veces el orgasmo provoca sueño posterior, así que también puede ser un buen ejercicio antes de ir a dormir para las personas a las que les cueste conciliar el sueño. Y también, bueno, como decía, es decir, el autocuidado es importante, siempre suelo recomendar, sobre todo cuando la juventud me dice, pero ¿cómo puedo practicar sexo? Digo, yo es que nunca le digo a la gente, es decir, en este libro no hay ni una sola explicación sobre cómo practicar sexo. ¿Por qué? Porque cualquier dato cualquier técnica que pueda decir yo, condicionará los gustos, deseos y formas de esa persona que está en desarrollo seguramente. Entonces siempre digo, lo que podéis hacer es explorar. No tienes que buscar los gustos de tal, pues yo voy a hacer lo mismo. Es decir, porque sí, es verdad, los seres humanos aprendemos de la imitación, es decir, aprendemos a caminar, de ver a los adultos a nuestro alrededor, aprendemos a hablar, tenemos los modismos que en el vocabulario pues, de nuestras propias familias, pero la sexualidad, como es algo que lo hemos mantenido siempre tan privado, es decir, no vemos cómo practican sexo nuestros progenitores, entonces no llegamos a algo como sin saber nada, y cuando llegamos a lo desconocido, entonces pues entra el miedo, entonces buscar en internet, sobre todo hoy en día que se puede buscar tan fácilmente en internet, y entonces caemos en imitar los patrones del sexo de la pornografía. Entonces siempre digo, sobre todo recomiendo comenzar con la masturbación, con el autocuidado y sobre todo empezar con las manos, porque solemos depender mucho, es decir, es lo que digo, antes de utilizar una Thermomix para hacer una masa, intenta hacerlo tú con una varilla a mano. Entonces sabrás apreciar el proceso, sabrás un poco cómo funciona, y el día que se nos vaya la luz a todos, como nos pasó hace no mucho, sabremos cocinar sin tanto aparato. Y con la sexualidad es lo mismo, es decir, sí, yo soy una firme defensora de los juguetes y que cada uno disfrute del sexo a su manera, pero también considero importante que todo el mundo debería saber apañárselas con sus propias manos, a no
ser que, por supuesto, tengas algún tipo de dificultad motriz. Entonces, recomiendo sí que los juguetes te van a ayudar, porque incluso hoy en día ya hay juguetes que están pensados para personas con problemas de muñeca, que son de un tamaño o que tienen un mango más largo para que sean más fáciles de utilizar, pero es muy importante que sepamos cómo funciona nuestro tacto, cómo funciona cada centímetro de nuestra piel, cómo reacciona a diferentes estímulos, y todo eso lo aprendemos, pues, como digo yo, es decir, practicando y trabajando, pero al menos el trabajo del sexo es algo placentero, porque al menos te estás divirtiendo por el camino. Y la verdad es que con esta idea en mente, claro, siempre lo digo, yo lo pongo como introducción al sexo para autodidactas, pero es que autodidactas hoy en el sexo lo somos todos hoy en día, porque no podemos acudir a ningún sitio, ni siquiera nos lo dicen en casa. Yo soy aún de la generación de que te venían en la ESO las enfermeras del CAP. Yo me recordaré porque se me quedó aquí clavado en la mente con un dildo así, de grande, tal cual, azul pitufo, con un montón de venas y con una cadena que le colgaba por abajo, que yo no sabía digo, ¿y esto? digo, así es un pene. Y nos enseñaron además nos dividieron por sexo, es decir, a las chicas nos dieron la charla por un lado y a los chicos les dieron la charla por otro. No sé qué les explicaron a ellos, nosotras básicamente nos explicaron: así se pone un preservativo y estos son todos los métodos anticonceptivos, y si no podéis pillar cualquier cosa de estas. Pero no nos explicaron mucho más allá. Y ha sido eso, a través de los años empecé investigando por mi cuenta y luego pues me saqué el máster para poder explicarle a la gente, porque claro, yo empecé en 2017 compartiendo información en redes sociales para que la gente tuviera información fiable, y luego ya en 2019 fue cuando me profesionalicé, porque al fin y al cabo lo empecé como, pues me gusta hablar de sexo, pues voy a compartir conocimientos, y luego dije, pues al final resulta que esto no es un hobby pasajero, sino que me quiero dedicar a esto, y ya llevo unos cuantos años. Y la verdad es que podría decir que este es como, lo considero uno de los libros a los que he podido volcar todos mis conocimientos y todo lo que yo considero la base fundamental para comprender comprenderte a ti mismo y a las personas que te rodean, porque al fin y al cabo, es como decía Paquita, el sexo tiene que ser el sexo compartido, es comunicación, es respeto mutuo, es cariño, es dar y tomar y llegar a acuerdos. Es decir, yo a veces hablo del sexo que parece que sea como una transacción económica, digo, pero es importante que todo el mundo gane de una forma o de otra, o si hay concesiones, que las haya, pero de mutuo acuerdo, que una persona no se quede con un mal sabor de boca después del sexo. Y teniendo en cuenta todo esto, pues en este libro, como te digo, hablo de temas, hay más de 70 temas que hablan sobre tu cuerpo, tus emociones, tu identidad, sobre el sexo, sobre los juguetes, y también añado pues tabla de tallas de preservativo, porque todo el mundo se queda, ¿que existen tallas? Sí, hay tallas de preservativo. También hablo sobre las problemáticas que son hoy en día los preservativos insertivos, que se les llaman, o los preservativos vaginales. ¿Por qué? Porque son extremadamente caros, pero tampoco se compran. Pero si me comparas el que te puede costar €1 un preservativo al uso, y luego te puede costar €8 un preservativo insertivo, y encima solo te lo venden en paquetes grandes, que te tienes que gastar como 80 o 90 euros en un paquete de preservativos de estos, pues me vas a decir la gente si escoge o no escoge lo que es más económico, y sobre todo la juventud. Y bueno, de esto y muchas otras cosas hablo aquí, que es lo que digo, es decir, yo he considerado que hacer una presentación conjunta con Paquita era beneficioso, porque yo estaba dando pues, conocimiento y ella estaba dando experiencia, porque al fin y al cabo, aprendiendo del pasado, es como podemos valorar también lo que tenemos hoy en día. Pues sí. Porque, por ejemplo, yo con mis hijas no he hablado del sexo, y tengo 2 mujeres, 2 hembras, y no les he hablado de sexualidad porque a mí tampoco me hablaron. O sea, si mi madre no habló conmigo de sexualidad, no tengo tradición de hablar de sexualidad. Esto no se hablaba en las familias, es que este tema era así. Pero también recomiendo mucho que, lo que tú dices, el conocimiento. Cuando eres mayor no tienes la misma potencia. Hay hombres que se frustran porque ven que no tienen una erección potente,
o que la elección la tienen y les dura muy poco, entonces entran en la frustración y eso trae malas consecuencias, ¿eh? Sí. Cuando se frustran trae malas consecuencias. ¿Por qué? Porque desconocen que hay otras maneras de procurarse, ¿no? De procurarse el bienestar sexual. Y como no tienen ese conocimiento, si se piensan que van a ser lo mismo que cuando eran jóvenes, pues ahí es donde viene el malestar. Luego también recurren al vecino, al amigo, a que tú que te tomas, yo me tomo esto, sí, mira, pues te voy a pasar para que te lo tomes tú, ¿sabes? Y a veces acaban tomándose las pastillicazos sin haber ido al médico siquiera a que les haga un estudio para ver si pueden hacerlo. Y esto es muy propio de machitos así, sí. Y lo importante es saber hasta dónde tu capacidad, hasta dónde puedes llegar y hasta dónde está tu potencial. Y si eres consciente de eso, vas a poder disfrutar de la sexualidad totalmente. ¿Por qué? Porque no tienes potencia, pero es que puedes activar otras cosas. Si haciendo un ejercicio de sinceridad, y bueno, esto lo va a ver más gente, en este libro hay un capítulo que me lo he dedicado a mí. Y es un capítulo es el más dulce y el más bonito que he podido escribir. Y yo tengo ya 70 y más, ¿eh? Y la persona con la que compartía el capítulo también 70 y más. Pero es que lo hablamos y decimos, oye, pero si se puede vivir, se puede disfrutar, pero si somos felices. Y dije, bueno, pues voy a escribirlo, porque si somos felices, esto hay que transmitirlo, hay que decirle a la gente que se puede ser feliz con 70 y más, conociéndote hasta dónde puedes. Y es muy bonito, porque además hice una grabación y cuando escuchan la grabación, que era el capítulo lo grabé, es muy bonito, porque dice que qué importancia tiene la potencia cuando es el sentimiento el que dirige el acto. ¿Sabes? Cuando tú tienes una carga de sentimiento, es que, ¿qué importancia tiene lo demás? Sí, bueno, Sí, yo es iba maravilloso. a decir una frase que la colgué en la pared cuando estuvimos en el Salón Erótico de Barcelona, el último año que se hizo. Pusimos un montón de frases en la pared sobre verdades, sobre sexualidad. Verdades sobre sexualidad, y una de ellas era dura o morcillona, sientes placer igual. Es decir, mi frase no está a la altura del capítulo tan bonito que estabas comentando, porque yo siempre tiro un poco más al lenguaje un poco más explícito. Es más profesional. Bueno, a ver, no, la verdad es que lo de duro o morcillona no es muy de profesional, ¿no? es más de redes sociales. Yo soy escritora, tú eres terapeuta. Sí, pero claro, cuando hablo con la gente le hablo así, es decir, la gente se siente cómoda conmigo cuando habla de sexo, sí, porque hablo de tú a tú, no empiezo a hablarles con... El lenguaje que si exacto, no hablo que si el sildenafilo, el tadalafilo, que es lo de la pastillita azul precisamente, sí. Y es que lo comento, es decir, tenemos que aprender a que el ser humano evoluciona, es decir, a lo largo del tiempo, es decir, porque siempre tenemos como esa visión de que tenemos como nuestro auge, nuestro punto máximo y luego bajamos. No bajamos, seguimos madurando. El ser humano siempre sigue, siempre avanza hasta el momento en el que morimos. Es así de sencillo, simplemente y aceptando el que, pues que ya no puedo correr maratones, pues ya no las puedo correr, pero puedo disfrutar de un paseo, o si no puedo correr, pues lo hago en bici o en una moto de estas eléctricas, y puedo seguir disfrutando, yo qué sé, de ir a mirar los pajaritos al paseo marítimo. Sí, sí. Y con la sexualidad igual, el placer está ahí, el órgano principal del placer es el cerebro, así que si sabemos estimular nuestro cerebro a través de la comunicación, a través del contacto, a través de las palabras, podemos llegar a disfrutar del sexo de formas diferentes. Y es que es eso, hay personas que envejecer te va preparando poco a poco a las diferentes etapas de la vida, pero por ejemplo una persona que sufre un accidente y de repente ya no puede disfrutar de su sexualidad como antes, se tiene que ver obligado a cambiar su forma de pensar de golpe. Así que disfrutemos del tiempo, de los años, que pasan muy rápido. Yo ahora que tengo un hijo me doy cuenta de que pasa mucho más rápido el tiempo, me he dado cuenta de que pasa más rápido que antes. Entonces tenemos que aprender
a disfrutar de los momentos, seguir aprendiendo constantemente de nuestro propio cuerpo, cómo ha cambiado, cómo funciona, cómo siente, para que podamos seguir disfrutando de nosotros mismos y de la compañía de otras personas, porque al fin y al cabo los seres humanos somos seres sociales, somos seres de manada, siempre lo digo, los seres humanos somos animales, aunque queramos diferenciarnos, somos animales, funcionamos como tales, tenemos nuestras propias formas de relacionarnos. Por supuesto, hay algunos seres humanos que son diferentes que otros, porque hay personas que prefieren no relacionarse, hay personas que no sienten impulso o deseo sexual, o no sienten, o al revés, hay otras personas que sienten mucho más impulso o que necesitan poder relacionarse con muchas más personas, pero ahí está la gracia, que el ser humano es muy diverso y tenemos que aprender a respetarnos y a respetar a otras personas, porque creo que eso nos llevará a una felicidad conjunta mejor. Y hablar de sexo sin vergüenza, porque bueno, yo suelo hablar sin problemas y a veces me hace gracia cuando la gente se gira de golpe diciendo que acabo de decir esto aquí en la calle, en la cola del súper. Son los riesgos que se corren cuando tú te expones de esta Sí, pero bueno, yo por suerte, como siempre voy con estas camisetas, es como me miran por lo que acabo de soltar por la boca, ven cómo visto y es como, bueno, vale, déjala. No, de momento nunca me ha llamado nadie la atención, pero algunas personas se han reído de lo que he comentado y es como, bueno, para bien o para mal, se les ha quedado dentro. Pero de esto sobre la edad y la sexualidad a través de la edad, yo he consultado a muchas personas mayores, claro, y consulté a un señor de 80 y tantos años, porque yo sabía que tenía una novieta, y entonces lo abordé directamente y le digo, venga, cuéntame. Tienes una novieta que ya lo sé, explícame. Estoy montando un libro y quiero que me digas cómo son vuestras relaciones, cómo te relacionas de manera sexual. Y me dice, oh, sin problema ninguno. Pues mira, esta noche se ha quedado a dormir en casa. Y dice, pues fíjate, pues mira, estamos en la cama, nos hacemos caricias, nos damos besitos, nos decimos palabras amables y cuando nos da sueño nos damos un besito y decimos, buenas noches, amor, hasta mañana. Esa es la sexualidad de los 80 y pico. Esa es la sexualidad. Es que no hace falta que sea de otra manera. Bueno, el orgasmo no es la finalidad del sexo. Es que a esta edad no puede más porque su propio organismo está limitado. La propia naturaleza la ha ido limitando, no tiene la fuerza. Pero tiene el corazón, tiene el sentimiento, tiene el cerebro. Y esto sigue funcionando. ¿Por qué no lo hacerlo funcionar? Pues claro, hay que hacerlo funcionar. Hay que hacer funcionar el corazón, hay que hacer funcionar el cerebro, la sensibilidad humana. Y ellos se transmitían sensibilidad. Y para ellos esa era su sexualidad. Y digo, pues es la cosa más bonita que me han contado. Ya pueden contar otras cosas, es lo más bonito que me habían contado, de verdad. Y además lo quise agregar al libro, porque merecía la pena. Merecía la pena. Ya te digo, cuando he encontrado gente que, pues no sé, la habrá leído, no ha dicho ni modo. Pero estuve en Huesca hace un par de meses, en una feria, y una chica joven vino a felicitarme. Había comprado un libro, de un paso me vio, y se la vino a felicitar por su libro. Ostras, pues mira, esto me anima muchísimo. Había calado en la gente joven, ¿sabes? Pues me parece muy bien que pensar que a mi edad he tenido la valentía de hacer un libro de estos y quitarme la venda del tabú, pues digo, ya tenía que tocar, algún momento tenía que tocar. Que bastante represión hemos vivido las mujeres de 70 y más en nuestra época pasadas. Nos han caído todas. Yo siempre lo pregunto a mi madre, que a mí me habría quemado por bruja, pero lo comentamos así, es decir, bueno, como decía, en mi casa se habla de sexo desde que yo me dedico a esto, que a la larga mi madre se ha acostumbrado ya a mi forma de hablar. Al principio era como, ¿qué estamos comiendo? Y digo, ¿y qué? ¿Y qué? ¿Qué Mira, más da? las hijas de mis hijas no saben que están y han hecho muy pocos comentarios. Bueno, saben que tengo el libro del sexo, los 70 y más. Supongo que lo habrán leído, pero no me han hecho grandes comentarios. Y sin embargo, mis nietas lo ven con una cosa muy, muy natural.
Bueno, Mi también te digo que... Adu, estás escribiendo otro libro sobre el sexo. Hoy en día creo que sigue siendo como tendencia el no querer imaginarte a tus progenitores teniendo sexo. Porque, es decir, es algo que... Es decir, bueno, igual que tus mejores amigos, tus primos y tal, es decir, es como nunca... Porque al fin y al cabo las personas como... en la sociedad japonesa que se considera que las personas tienen como tres caras. Y una es la que mostramos al exterior, otra es la que mostramos a nuestras familias y otra es la que nos mostramos a nosotros mismos. Yo añadiría una cara más, que es la cara del sexo. Es decir, el sexo es como una faceta diferente de nuestra propia personalidad, porque hay personas que a lo mejor dirías, pues yo nunca me imaginaría que esta mujer tan modosita le encanta estar encima y ser dominante. Entonces, la sexualidad, a no ser que sean personas que van como el que dice con la pancarta de su propia sexualidad por bandera o que su sexualidad es su identidad, como se suele decir a menudo, la sexualidad es una cara más que decidimos compartirla con quien queremos y con quien tenemos confianza, y yo creo que es importante cuidarla y saber que está ahí y aprender a respetarla y no tener tanta vergüenza, que es lo que digo. Es decir, yo soy una persona súper abierta, pero sigo siendo una persona muy vergonzosa y muy pudorosa de mi propia intimidad, porque yo no comparto mi intimidad más allá de las personas con las que yo quiero, que me podría pasar el día hablando de sexo, pero no compartiría nada de lo que hago yo en la cama. Y eso que claro, aparte de este tengo otro libro que pone 525 ideas para divertirte en la cama, y me dice la gente, ¿lo has hecho todo? Y digo, pues no te lo voy a decir, de sencillo. Lo que sí que puedo decir es que todo está contrastado y todo se puede hacer. No te hace falta como el Kama Sutra, que hay que ser aquí malabarista. Dicho esto, yo creo que hemos hablado mucho sobre nuestras obras. Creo que ha sido para no haber ensayado ni nada. Nos ha quedado una buena conversación. Y la verdad es que estoy contenta. Un saludo a la gente de las redes sociales. Que ya pegamos, y saber que los libros, tanto el de Paquita como el mío, están en Amazon a la venta, pero como son para mayores de 18 tenéis que ir directamente a la sección de libros, porque pasa, mi libro, pones el título tal cual, no sale. Si vas a la sección de libros y entonces buscas, entonces sí que sale. Así que es importante buscar en la sección correcta. Nos vemos. ¿Ya plega? No. Pues plega. Muy bien, Muchas gracias. ¿Qué? ¿Ya está? Ya no está. No, ya está.